Los medios audiovisuales. La gran explosión de los medios audiovisuales comienza con la invención de la radio, que es lo que se llamaba en los orígenes la telegrafía sin hilos. Básicamente, ya sabemos, Marconi, Tesla, todos los experimentos, el hundimiento del Titanic y el rescate del Titanic son parte de los hitos fundacionales del tema de la radio, ¿no? La radio originalmente, y en esto merece la pena recordarlo porque recuerda mucho algunas cosas que estamos viendo hoy en el mundo digital, ¿no? Originalmente los aparatos de radio se vendían por los aparatos de radio, no se vendían por lo que se iba a difundir a través de esos aparatos de radio. O sea, el gran negocio de RCA, de Westinghouse, en su momento, cuando se crean los primeros aparatos de radio, es la venta del aparato, no la venta del contenido que se va a difundir a través de ese aparato. Entonces, por ejemplo, en 1920, Westinghouse echó a andar, claro, al vender los aparatos, imaginémonos, es como un poco lo que ha hecho Apple con el iPad. Apple vende el iPad, que es el aparato. Westinghouse vendía la radio, que era el aparato, pero Apple no vende las aplicaciones que luego circulan en el iPad, ni las imágenes ni contenidos que hay dentro del iPad. Westinghouse tampoco vendía el contenido que iba a ver en la radio, se vendía el aparato de radio. Sin embargo, hubo que empezar a suministrar contenidos para esos aparatos y Westinghouse acabó en 1920, como decía, por crear la primera emisora comercial en los Estados Unidos, que fue la KDKA de Pittsburgh, en Estados Unidos. El negocio entonces era la venta de los receptores. Y fue un buen negocio porque si en 1922 había un poco más de 550 receptores en todos los Estados Unidos, 3 años más tarde, en 1925, ya había 11 millones de receptores en todo el mundo, la mitad de los cuales estaban en Estados Unidos. El receptor de radio es uno de los que se expande con mayor velocidad, una de las tecnologías que se implanta con mayor velocidad, y desde hace muchos años es habitual que en cualquier hogar, en una casa, haya no un receptor de radio, sino 2, 3, 4, 5 receptores de radio pequeños, grandes, de distinto tamaño. La radio pasa a ser un elemento que se incrusta en otras tecnologías, con lo cual, bueno, es realmente una de las tecnologías que se adoptó con mayor velocidad, básicamente porque era barata de mantener y barata de acceder. La aparición de la radio en una primera etapa, bueno, pues se hacían conciertos que se transmitían a través de la radio, o la radio informativa, como mucho, era, por ejemplo, la retransmisión de un hecho histórico excepcional. Por ejemplo, el vuelo del Lindbergh entre Estados Unidos y París. La llegada del Lindbergh a París, pues es el acontecimiento que transmite en la radio. La radio informativa realmente, desde el punto de vista de lo que nos interesa del periodismo, solo va a aparecer a partir de los años 30. En 1933 se crea la primera agencia noticiosa radiofónica, que es la Columbia News Service, que es la que empieza a proporcionar contenidos a las emisoras de radio. Pero ya en Estados Unidos, en ese momento, la radio está evolucionando como un negocio particular, donde se están creando pequeñas emisoras. Al ser un país tan extendido, tan extenso, se están creando pequeñas emisoras que son de carácter particular y que se están poniendo en cadena con grandes franquicias nacionales, la Columbia, la NBC, que están mandando sus contenidos a esas pequeñas emisoras que se ponen en cadena y que mantienen un pequeño tiempo de desconexión para poder hacer, si lo desean, una programación local. Esa radio informativa el modelo de radio informativa va a ser distinto en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos va a ser básicamente privada, va a ser un emprendimiento particular, y van a surgir grandes cadenas asociadas a los productores de la tecnología, que son la Westinghouse, la RCA Victor. Van a aparecer la NBC, la ABC y la CBS, que van a ser las grandes cadenas que van a controlar el panorama informativo. En Europa la cosa será diferente. El Estado inmediatamente considera que se está utilizando un bien de uso público, que es el espectro electromagnético, y basándose en este hecho,
va a mediatizar completamente el sector y lo que va a hacer es crear radios públicas. Radios públicas surgen en Gran Bretaña, la BBC, en Francia, en Alemania, en casi todos los países europeos va a aparecer una gran radio pública de corte estatal que va a ser la que va a implantar las emisiones en los países. La radio va a tener una serie de etapas, va a ser muy importante en la etapa entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a ser utilizada intensamente por Goebbels, pero va a ser utilizada intensamente por Churchill, quien haría sus discursos más importantes utilizando los micrófonos de la BBC de Londres. Es la época en que se convierte en una especie de marca registrada el famoso London Calling de la BBC de Londres. Es la época en que Edward Murrow, este periodista norteamericano que luego confrontará a los macartistas, a los anticomunistas de Joseph McCarthy en Estados Unidos, es la época en que Murrow hace sus primeras apariciones describiendo para los norteamericanos desde los techos de Londres los bombardeos de los nazis sobre la capital británica. Es una época llena de grandes acontecimientos que hacen que este medio sea muy popular. No hay que olvidar uno de ellos peculiarmente interesante. Es lo que pasó el 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos, cuando el director de cine Orson Welles, dramaturgo, artista, hombre del mundo de la cultura, decide sacar al aire un radioteatro que se titulaba La Guerra de los Mundos y que estaba basada en la obra homónima del escritor H.G. Wells. H.G. Wells en esa novela planteaba una hipotética invasión de los extraterrestres a la Tierra y Wells, con un aviso muy breve que prácticamente no fue percibido por los oyentes, decide hacer un radioteatro en el que emite cómo está siendo invadida la Tierra, y esto tiene un impacto soberbio sobre la población. Los que no habían oído las prevenciones iniciales del programa pensaron que se trataba realmente de una invasión de extraterrestres. En el radioteatro, cuando hablaban las autoridades simuladas, mucha gente interpretó que realmente estaba hablando el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hubo personas que murieron, hubo todo tipo. La gran consternación, el gran experimento sociológico del siglo XX fue la Guerra de los Mundos que Orson Welles radió en 1938. Con esto Welles consiguió subrayar el enorme poder de la radio. La radio transmite elementos sonoros, imágenes sonoras. La radio transmite evocaciones. La radio puede engañar, puede trucar, puede esconder, mostrar solo lo que quiere, con lo cual puede apelar a algunos de los sentimientos, despertar sentimientos humanos con más facilidad que, por ejemplo, el texto escrito o que incluso el cine. El experimento de Wells vino a subrayar esa capacidad manipuladora de la radio que había sido usada tan eficientemente por Goebbels en Alemania y que luego utilizó Churchill ya para derrotar a los nazis con los discursos que galvanizaron a la población británica básicamente en el año 41, que es el momento crucial de la batalla de Inglaterra. En el estilo radiofónico, bueno, para terminar con la descripción histórica, después de la radio informativa de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo, cuando las tropas han vuelto a casa y la economía mundial se enfrenta a una etapa de nuevo crecimiento y bienestar y paz, la radio cambia completamente. Aparece, aparte de, ya no es solo la radio informativa la que manda, no es solo la necesidad de tener información de lo que está pasando en los escenarios de la guerra, sino que el mundo desemboca como en una tendencia más hedonista y quiere placer, quiere diversión. Y la radio responde también a esto, y entonces es la era de oro de la radio musical, es la era de oro de los shows, es la era de oro de los radioteatros, es la era de oro de las transmisiones en directo de espectáculos musicales que se produce entre los años 50, y eso va de la mano del surgimiento de una radio menos austera que la que había existido en los 30 y los 40, y es la aparición de la radio comercial, donde hay patrocinadores,
donde hay gente que se hace responsable de los programas, grandes marcas que envían sus mensajes a los oyentes a través de los programas de radio. Y veremos todavía una evolución adicional de este modelo de radio de entretenimiento, que será la aparición de la dictadura de los disc jockeys en los años 60, que es cuando los disc jockeys, que son estos locutores de radio muy bien conectados con las casas discográficas, que se dedican a promocionar determinados temas para que ocupen los primeros lugares de los rankings musicales, bueno, prácticamente imponen su dictadura en la sociedad norteamericana y imponen su mando y su hegemonía respecto de la industria, acabarán perdiéndola, pero no después de mucho tiempo en el que los disc jockeys serán realmente los grandes mandarines del mundo de la radio, prescribiendo a la población qué es lo que tenían que oír, qué cantantes tenían que seguir, etc. Y luego ya la radio entra en una competencia directa con la televisión, que es un medio que nace en torno a la Segunda Guerra Mundial. Su nacimiento es muy difícil porque la televisión existía básicamente la tecnología para iniciar las transmisiones. De hecho, en países como Alemania se hizo con las Olimpiadas de Berlín, 1936. Sin embargo, la guerra retrasó el desarrollo de la televisión porque había elementos tecnológicos que había que desarrollar con prioridad. El radar, otro tipo de comunicaciones inalámbricas, con lo cual la investigación de la televisión quedó postergada y no fue hasta que acabó la guerra que la televisión realmente empieza a aparecer de manera masiva y en que ésta se empieza a difundir. Es muy interesante lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la televisión no se implantó en todo el país de una sola vez, sino que se fue implantando estado a estado, primero por los núcleos poblacionales más numerosos. Esto provocó un efecto político interesante y lo cito como una anécdota porque ha sido estudiado. Uno de los recientes premios de economía, el premio Ball, que entrega la Asociación de Economía Norteamericana, ha estudiado el despliegue de la televisión en los estados norteamericanos y ha descubierto la íntima relación que hubo entre la llegada de la televisión a cada estado y la caída de la participación electoral. ¿Esto por qué lo explica? Pues porque la televisión era un medio que tenía mucho menos información política, pero al llegar a un determinado mercado sustituía inmediatamente a otros medios que sí tenían más información política, como la prensa o la radio. Al tener menos información política la televisión, las personas que se sentían atraídas por este medio veían otro tipo de cosas y estaban mucho menos informadas de la política. No conocían a los candidatos ni los principales temas de la agenda política de cada zona. Y entonces este economista ha descubierto que efectivamente, a medida que se iba desplegando la televisión en los distintos estados norteamericanos, la participación electoral y el interés por la política en ese estado iba decayendo. Esto es muy interesante porque es uno de los pocos estudios que establece una relación entre participación electoral y un medio de comunicación en concreto. La televisión también ocurre como en la radio, tiene un desarrollo distinto en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos y en América en general van a aparecer grandes cadenas que básicamente venían ya de la industria radiofónica y pasan a la televisión, y esas grandes cadenas transmiten a emisoras locales que se ponen en cadena con una desconexión, mientras que en Europa el modelo es público y siempre habrá televisión pública. Triunfará en la BBC también haciendo televisión, triunfará la televisión pública en Alemania, en Francia sobre todo, y bueno, habrá episodios muy interesantes. Por ejemplo, Silvio Berlusconi no solo es un millonario que ha sido jefe de gobierno en Italia, sino que es el hombre que realmente rompe el monopolio de la televisión pública en Italia. Es muy curioso cómo lo hizo. En Italia se podían tener televisiones locales, pero no se podían tener cadenas de televisión. Berlusconi compró en televisiones locales por toda Italia y las hizo transmitir lo mismo a la misma hora. Cuando el juez lo llamó y le dijo que tenía una cadena ilegal de televisión, Berlusconi se limitó a decir que él lo que tenía era 300 estaciones de televisión. El problema es que todas se habían puesto para transmitir lo mismo a la misma hora. Y así creó la primera cadena privada. Esto lo que demostró era el absurdo que era prohibir el acceso del sector privado a la televisión y bueno, a partir de allí entró la televisión privada en Italia.
también fue muy famoso los episodios que se produjeron en Inglaterra, donde se instalaban estaciones de radio o de televisión que emitían desde barcos pesqueros situados cerca de las Islas Británicas y donde había algunas partes de la población que podían recibir estos canales alternativos. En otros países europeos surgieron las llamadas radios piratas, por ejemplo en el caso español fueron muy comunes, donde aprovechándose de los vacíos legales, una serie de emprendimientos privados empezaron a emitir por radio fundamentalmente, pero también en algunos casos por televisión. Fue emblemático el caso de Teleca de Vallecas en Madrid. Así, al final, el espectro radioeléctrico ha pasado a ser irrelevante en términos de los medios de comunicación. El elemento que fue clave para que el Estado interviniera en el sector de los medios audiovisuales, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la banda ancha de Internet, ha pasado a ser irrelevante en términos de generar un derecho del Estado único para pastorear este sector. A partir de ahora, la televisión puede ser vista a través de Internet, la radio puede ser escuchada por Internet, la imagen y el cine pueden ser vistos por Internet y la aparición de la tecnología digital ha revolucionado las cosas a tal punto que ha conseguido liberar la creatividad del sector privado sin tener que depender de que el Estado te ofrezca o no una concesión radiofónica o una concesión televisiva, argumentando que estás invadiendo o utilizando un bien de uso público como es el espectro radioeléctrico. La llegada de la tecnología digital es liberadora en este sentido, permite ampliar el pluralismo hasta cotas que antes no nos habíamos imaginado y cambia completamente el mundo de los medios audiovisuales. Solo hacer una pequeña referencia a la fotografía, a la cual podemos considerar la abuela de la televisión y la madre del cine. La fotografía es de finales del siglo XIX, se inventa básicamente en Francia, se trata de imprimir sobre una película, básicamente de mineral de plata, un golpe de luz y a partir de ahí pues generar una imagen en negativo que es la fotografía. Ya existían otras técnicas que lo habían intentado a lo largo del siglo XIX, encontraremos daguerrotipos, grabados de distinta índole, a partir de mediados del siglo cada vez de mejor calidad, hasta llegar a la fotografía a finales del siglo y luego a la aparición del cine con los hermanos Lumière, que serán nada más que esas mismas fotografías fijas, pero en movimiento, a través de una unión de secuencias que van generando pues, una película en movimiento. Del cine sabemos que se desarrolló con gran éxito en Estados Unidos, básicamente en Hollywood, donde se convirtió en una industria de enorme proyección que generó grandes imperios y el cine ha tenido pues una coexistencia compleja con los otros medios de comunicación, pero siempre se ha mantenido como una isla aparte. Siempre se ha pensado que es más entretenimiento, siempre se ha pensado que es más diversión. Sin embargo, existía, por ejemplo, en Europa una larga tradición, tanto en la BBC como en Alemania, por el documental. El documental es un género que se ha reservado más bien para el periodismo o para la transmisión de contenidos culturales que guarda una gran distancia respecto del cine de entretenimiento. Sin embargo, es creciente la convergencia de los medios audiovisuales en el entretenimiento. De hecho, hoy es muy difícil sostener que la televisión es un medio puramente informativo. A mí me parece que ahí ha triunfado lo que los norteamericanos llaman el infotainment, que es un entretenimiento con información, pero la televisión es cada vez más un medio de entretención más que de información. No así la radio, que sigue manteniendo importantes características informativas. El cine y la televisión han convergido en el entretenimiento. Pero sin embargo hay que rescatar que exista el género del documental, que más lo ha utilizado es Moore con los documentales que ha hecho en Estados Unidos, Bowling for Columbine y otros. El documental es una herramienta tremendamente potente que se puede utilizar en el mundo moderno de las redes sociales para transmitir ideas.
debería ser rescatado como una manera eficaz de comunicar a la gente cuestiones importantes. Ha habido en esta crisis económica que empezó en 2008 con la caída de Lehman Brothers documentales fenomenales respecto de la crisis, y desgraciadamente donde lo que hemos echado de menos es precisamente el punto de vista liberal en esos documentales para haberlo transmitido a la opinión pública. Aún estamos a tiempo y el documental es un terreno que debe ser explorado y ocupado por los liberales, sin duda. Simplemente señalar que el lenguaje en la radio y en la televisión es muy distinto del lenguaje que se utiliza en la prensa escrita. Mientras en el periodismo escrito está prohibido gastar espacio o dilapidar en la generosa expresión o en la redundancia, en la radio la redundancia es absolutamente imprescindible. Nunca sabemos cuándo el oyente se ha conectado a una emisión de televisión o a una emisión radiofónica, con lo cual, cuando estamos transmitiendo contenidos noticiosos, es fundamental redundar, volver a insistir o buscar maneras inteligentes de evocar la información esencial y de repetirla una y otra vez. Es también conveniente en la radio utilizar siempre el presente activo, no hablar en pasado ni el pasivo. Hay un viejo consejo de los periodistas radiofónicos: la ironía en la radio no funciona bien y en la televisión tampoco. La ironía, que en un texto escrito puede ser comprensible, es mejor ahorrársela en los medios audiovisuales. Las exposiciones en estos medios tienen que ser concretas, generales y cronológicas, intentando ser cronológicas. No utilizar palabras y expresiones subordinadas ni en el escrito ni en el audiovisual, mucho menos en el audiovisual, porque al final corres el riesgo de que se pierda el auditor, de que se pierda la audiencia y de que se pierda la persona que está hablando. Hay que tener en cuenta el tiempo, que es una limitación importante de los medios audiovisuales. Hay que utilizar en los guiones, si es que se usa guión, signos personales, estrategias e indicaciones que no necesariamente van a ser leídas, pero que pueden estar allí para ayudar a la persona que está mandando un mensaje. Y básicamente esto es todo lo que podemos decir sobre los medios audiovisuales.